Agua de lluvia. El proceso natural de la lluvia es de gran importancia para mantener el equilibrio de todos los ecosistemas del planeta. La vida en el mundo sería distorsionada sin la ayuda de la lluvia. La lluvia se da cuando las grandes masas de aire experimentan un descenso uniforme de temperatura por debajo del punto de rocío, temperatura en la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, generando una rápida condensación del vapor de agua en el interior de las nubes. Las pequeñas gotitas se reúnen aumentando su tamaño, hasta que comienzan a ser atraídas hacia la superficie terrestre a causa de la gravedad. La química del agua presente en la atmósfera, agua de lluvia, es el resultado de una compleja interacción entre la dinámica de las nubes y procesos microfísicos. Debido a que las masas de aire absorben gran cantidad de contaminantes cuando se mueven de un lugar a otro en la atmósfera, su composición ayuda a entender la contribución de los contaminantes emitidos por las fuentes naturales y antropogénicas, como la industria, agricultura, minería, transporte, construcción, urbanización y deforestación. La carencia de agua ha fomentado la implementación de nuevas ideas. Una de las formas más sencillas de obtener agua pura es mediante la captación de lluvia. En países como Inglaterra, Alemania, Japón o Singapur, el agua de lluvia se aprovecha en edificios que cuentan con un sistema de recolección para después utilizarla en los baños o en el combate a incendios, lo cual presenta un ahorro del 15% de recursos. En la India se utiliza principalmente para regadío, pero cada vez se desarrollan más políticas. En Bangladesh se detuvo la intoxicación por arsénico con la utilización de sistemas de captación de agua de lluvia para uso doméstico. En Israel se realiza microcaptación de agua de lluvia para árboles frutales como almendras y pistachos. En los Estados Unidos y Australia, la captación de agua de lluvia se aplica principalmente para abastecer de agua a la ganadería y el consumo doméstico. En algunos estados de ambos países se han desarrollado regulaciones e incentivos que invitan a implementar estos sistemas. Las propiedades físicas y químicas del agua de lluvia son generalmente superiores a las que presentan fuentes de agua subterráneas, que pueden ser más duras debido a los minerales que se encuentran en el subsuelo. El agua de lluvia es en teoría pura, sin embargo, al caer, se escurre a través de superficies arrastrando contaminantes que pueden ser tóxicos. Sin embargo, si se quiere utilizar para consumo humano, se recomienda que pase por un proceso de potabilización. Las especies iónicas más relevantes son el ion hidronio, amoníaco, calcio, magnesio, potasio, sodio, cloro, trióxido de nitrógeno, sulfatos, conductividad eléctrica, trióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, fosfato, dióxido de silicio, amonio, estroncio, flúor, boro, entre otras. Muestreo. Para la recolección del agua de lluvia se utiliza un sistema de muestreo simple. Se debe colocar a una altura de 1.5 metros aproximadamente sobre el nivel del suelo. Este sistema está compuesto por una botella de polietileno de alta densidad de 1 litro y un embudo de 7.7 centímetros de diámetro de polietileno. El volumen mínimo de muestra recolectado debe ser de 300 mililitros y se debe almacenar las muestras a menos 4 grados Celsius hasta su análisis. Metodología. Los parámetros para determinar en una muestra son el pH, la conductividad eléctrica y las concentraciones de las especies químicas iónicas disueltas en las muestras como cloruros, trióxido de nitrógeno, sulfatos, amonio, calcio, magnesio, sodio y potasio.
El pH y la conductividad eléctrica se determinan en muestras sin filtrar, cuando éstas se encuentran a temperatura ambiente. Se utiliza un pH metro. La determinación de los iones como cloruros, trióxido de nitrógeno, sulfatos, se lleva a cabo por cromatografía de iones, equipado con una columna de resina de intercambio aniónico y un detector de conductividad eléctrica. El análisis de amonio se realiza por espectrofotometría visible, basado en la formación del azul de fenol. La determinación de los cationes se lleva a cabo por absorción atómica, calcio, magnesio, y emisión atómica, sodio, potasio. Se utiliza un espectrofotómetro de absorción atómica. Los balances iónicos en cada muestra de agua de lluvia se calculan al sumar las concentraciones de los aniones y las concentraciones de los cationes. Un estudio llevado a cabo en la Reserva Biológica Monteverde, en Costa Rica, siguió los lineamientos mencionados, analizando pH, conductividad eléctrica y concentración de las especies químicas iónicas, cloruro, trióxido de nitrógeno, sulfato, amonio, calcio, magnesio, sodio y potasio. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, donde se puede resaltar que el ion calcio en el agua de lluvia fue el analito más abundante, con una concentración promedio de 101 microequivalentes por litro. Una fuente probable de emisión de calcio puede ser el camino de lastre de aproximadamente 20 kilómetros que sirve para ingresar a la reserva de Monteverde, mientras que las bajas concentraciones promedio de ion hidronio obtenidas en el agua de lluvia pueden atribuirse a las altas concentraciones de sales de calcio. En otras investigaciones, los porcentajes de calcio y cloro pueden atribuirse al agua de mar en regiones costeras. En el caso de la región de la sierra, los minerales del agua provienen de los manantiales y ríos. La cantidad de estos iones que se mantienen en el agua de lluvia son mínimos. El ion sulfato en el agua de lluvia procede principalmente de fuentes antropogénicas, como quema de combustibles fósiles, quema de biomasa, entre otros. Conclusiones. Con respecto a la composición química del agua de lluvia, en la investigación llevada a cabo en la Reserva Biológica Monteverde, las concentraciones bajas de ion hidronio pueden atribuirse a las concentraciones altas de sales de calcio, en comparación con las concentraciones bajas de ion trióxido de nitrógeno y sulfato. Las concentraciones de calcio, potasio, magnesio y sulfatos en agua de lluvia pueden ser enriquecidas con respecto al mar. Los factores de enriquecimiento del suelo de potasio y magnesio demuestran que probablemente la fuente de emisión de ambos analitos sea la corteza terrestre. Otra fuente de emisión diferente al mar y al suelo puede ser la quema de biomasa. Por tanto, se puede decir que la composición del agua de lluvia ayuda a entender la contribución de los contaminantes emitidos por las fuentes naturales y antropogénicas en la zona de estudio. Esto ocurre debido a que las masas de aire absorben gran cantidad de contaminantes cuando se mueven de un lugar a otro en la atmósfera.